Buenas noches a todos. ¿Quieren abrir sus Biblias al libro de Hechos, por favor? ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado aquí? 1, 2, 3. Bueno, casi todos. Qué bien. Estudiamos una porción, la porción que seguía del versículo 32 del capítulo 5. Y hoy comenzamos con otra sección y le vamos a dar lectura a algo nuevo. Hechos 5:33 y vamos a leer hasta el 42. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe en el entendimiento de estas palabras. ¿Quiere por favor inclinar su rostro? Señor, Dios de toda gracia, Dios de toda sabiduría, Dios bueno y misericordioso con nosotros al permitirnos abrir hoy tu palabra y no solamente leerla, sino entenderla. Te pedimos que nos ayudes a que esa comprensión sea la comprensión correcta, que podamos, además de entenderla, aplicarla a nuestras vidas. Y te pedimos esto porque confiamos en que podemos acercarnos a ti con este clamor y que tú, por medio de tu Espíritu, lo puedes hacer realidad en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a mantenernos atentos y a tener una actitud apropiada a lo que tú tienes para enseñarnos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Esta sección que acabo de decir que es nueva, no es tan nueva, porque es parte de lo que los apóstoles están haciendo o lo que están experimentando en el concilio judío. Habían sido arrestados, si lo recuerdan, han sido arrestados por su predicación, por su enseñanza, por la obra que habían realizado con ese hombre cojo, de nacimiento, había nacido cojo, y los habían arrestado, y siendo acusados les dijeron: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y luego la respuesta de los apóstoles, hablando particularmente a través de Pedro, es esta. Mas respondiendo Pedro, versículo 29, los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado para los que le obedecen.
Y ahora tenemos esto, versículo 33. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero entonces aparece este hombre Gamaliel. Gamaliel aparece y los persuade de no matar a los apóstoles en ese lugar. Y ellos, los judíos, entonces están de acuerdo con Gamaliel. Y cuando llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y entonces los soltaron. Y la historia termina con esta maravillosa y asombrosa descripción de estos hombres. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Bueno, estamos observando acá la reacción, si lo recuerdan, esta es la reacción del consejo, del concilio en Jerusalén, llamado el Sanedrín, a esa predicación y a esas respuestas que les están dando los apóstoles. Los apóstoles presentan su caso, lo defienden de forma razonable y esta es la reacción del concilio. Se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Y es a esto a lo que quiero llamar su atención. Esta es la reacción a la predicación del Evangelio. El Evangelio requiere una respuesta. O es lealtad total o lo rechaza. Porque es imposible que alguien escuche este Evangelio sin dar una respuesta a él. Y puede responder a él o ya sea sometiéndose, a él obedeciendo o rechazándolo. Y es asombroso la cantidad de textos en las escrituras que se alinean a lo que acabo de decir. O se someten o lo rechazan. El Evangelio siempre produce un resultado. Y aquí en nuestro texto vemos que los judíos están haciendo exactamente eso, lo están rechazando. Y quiero que hagamos algunas observaciones al rechazo del Evangelio. En el versículo 32 vemos que el concilio rechaza el Evangelio. Noten, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Y la primera observación a esto es que la incredulidad no es algo nuevo. El rechazo se dio en ese momento por los judíos, ellos son los que están rechazando, pero es igual hoy. Cuando se presenta el Evangelio, ¿no les ha pasado? Esa es la norma, lo rechazan. No todas las veces, algunos creen, pero con mucha regularidad lo rechazan. A mí me ha pasado con la familia extendida mía, la familia de mi esposa, lo han rechazado por los últimos 7 años. Hemos estado aquí por 7, casi vamos a cumplir 8 años y todos lo rechazan. Igual con los amigos, lo mismo. Probablemente le pasa también a usted. La incredulidad no es algo nuevo. Y muchos de los que rechazan piensan que son de avanzada. Piensan que aceptar el Evangelio es algo de las generaciones pasadas, que eran los antiguos los que lo aceptaban. Creen que eso de los milagros no es algo civilizado para creer. Pero yo les digo que eso es ignorancia, porque el rechazo del Evangelio es más viejo que la panela. El rechazo no es nuevo. Y si alguien dice que lo rechaza porque tiene más conocimiento, es ignorancia, porque toda la vida ha sido exactamente lo mismo. El Evangelio ha sido rechazado exactamente de la misma forma que se está rechazando hoy. El hombre moderno no cree en el Evangelio porque el hombre moderno, no porque sea moderno, sino por su propia naturaleza. El hombre moderno no cree porque es igual de pecador a las personas que existieron hace 2000 años o más. Mi querido amigo, no hay nada nuevo en esto. Es tan antiguo el rechazo como el cristianismo mismo. Y ahí está la primera cosa que podemos observar. El rechazo siempre ha existido. Y el conocimiento moderno no tiene nada que ver con esto en absoluto. Muchos creen que porque ahora tenemos las grandes
los más grandes descubrimientos, porque ahora tenemos la más tecnología que nunca antes, se está en la posición de decir que el Evangelio no se acomoda a la nueva realidad, a la nueva tecnología o a la vida moderna. Pues bien, la modernidad nada tiene que ver con el Evangelio. El problema no es si se sabe más de ciencia o de tecnología. El problema no es si se tiene más conocimiento o no. El problema es un problema espiritual y es un problema moral. Y eso es fácil de demostrar. Hoy con toda la tecnología del mundo todavía tenemos la perversidad del hombre sin control. Esta semana en el periódico leí acerca de un turista americano que arrendó una habitación en uno de los hoteles más costosos de Medellín y allí pasó la noche con dos niñas. Pero lo peor es que estas niñas hacen parte de una red de prostitución de menores. Todo el mundo estaba consternado por esta situación. Y yo le pregunto, ¿qué tiene que ver eso con la ciencia? ¿Puede la ciencia restringir las perversidades del hombre? ¿O es todo lo contrario? La ciencia no dice nada de la perversidad del hombre, no dice nada acerca de la muerte, no dice nada acerca de la eternidad. Nos encontramos exactamente en la misma posición que estaban esas personas del primer siglo. Entonces hay que deshacerse de esa idea, hay que quitar esa idea de que la educación mejora las cosas, no hace nada. El problema es el mismo hoy que en el primer siglo, como fue incluso antes de eso. Es un problema universal. Desde que el hombre ha entrado en este estado y condición caídos, se encuentra en problemas. Ahora sigamos con una segunda observación. La incredulidad nada tiene que ver con el intelecto o el entendimiento. El hombre piensa hoy que no es religioso porque su capacidad o su razonamiento, su cerebro o su lógica o su comprensión es más alta. Pero mi afirmación es que cualquier hombre pensante o cualquier hombre que no piense nada es igual incrédulo. No tiene nada que ver con la razón o con la inteligencia. Muchos piensan que la religión es solamente para un tipo de personas, los emocionales. Un hombre que es cristiano es solo un hombre que no piensa, que abandona el pensamiento, que comete un suicidio intelectual y que se deja llevar por las emociones. Y los incrédulos entonces son hombres que, a diferencia de los emocionales, están controlados completamente por su cerebro y por su pensamiento. Sin emoción, sin sentimiento, pero sí con cerebro, con comprensión, con pensamiento. Pero eso es falso. Solo basta ver a estos hombres del Sanedrín. Porque al ver este evento, vemos que la incredulidad nada tiene que ver con la razón o el intelecto. Noten a los apóstoles al lado de estos miembros del Sanedrín. Noten lo que está pasando, versículo 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Querían matar a los apóstoles. Pero espérese un momento, hagamos algunas preguntas. ¿Por qué querían matarlos? ¿Qué habían hecho los apóstoles? ¿Qué crimen habían cometido? ¿Qué ley habían roto? ¿Qué evidencia se puede producir en su contra? Y la respuesta es que literalmente no había ninguna. Estos hombres son inocentes, no habían roto ninguna ley. No hay nada que se pueda decir en contra de ellos, nada en absoluto. Y estos hombres están recibiendo el mismo trato que recibió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá. Y Él les dijo a los apóstoles que era lo que les iba a pasar. Entonces los acusaron, al Señor Jesucristo, lo acusaron y lo mataron sin causa. Y ahora están aquí, haciendo exactamente lo mismo con sus seguidores, sin ninguna evidencia en absoluto. Y yo entonces hago la pregunta, ¿es esto razonable? ¿Es este un examen desapasionado, tranquilo y lógico de la situación? No, ¿verdad?
No había ningún cargo contra estos hombres, ninguna razón para matarlos en absoluto. Pero es lo que estos hombres acaban de decir. Se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. ¿Y cuál es la enseñanza de los apóstoles para que los quieran matar? Que el evangelio es la mejor y la más gloriosa y maravillosa buena noticia que jamás ha llegado al mundo. Su predicación y su enseñanza y su declaración al Sanedrín no fue que Dios los iba a condenar o que iba a condenar al mundo o que Dios odiaba a la humanidad y que Dios iba a imponer a los hombres y mujeres el castigo más grande que se merecían. No fue eso, fue exactamente lo contrario. Su mensaje fue que Dios, a pesar de la humanidad, a pesar del mundo, a pesar de toda su rebelión, a pesar de todo lo que habían hecho, el amor de Dios era tan grande o es tan grande que había enviado a su único hijo, a este Jesús. Vino al mundo para hacer ese camino de salvación, para ustedes, para mí, para dar arrepentimiento a Israel y el perdón de pecados a todos. Solo estaban diciéndole esto a la gente y a los miembros del Sanedrín, que Dios estaba ofreciendo perdonarles sus pecados, ofreciendo perdonarles por todo lo que puedan haber hecho, inclusive por haber matado al hijo. Pero incluso eso podría ser perdonado si tan solo se arrepintieran y reconocieran y le pidieran misericordia a Dios. El mensaje de Dios es que puede perdonar los pecados de forma gratuita. Es gratis esta salvación. Y no solo eso, ofreció darles un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo ser, un nuevo todo. Ese es el mensaje del evangelio. Este es el mensaje que nuestro Señor mismo estaba predicando. Este es el mensaje que estos discípulos estos apóstoles estaban predicando. Estaban ofreciendo a los hombres y a las mujeres ser reconciliados con Dios para tener sus pecados perdonados, borrados, para tener un nuevo comienzo en la vida, un nuevo poder, nuevos deseos, una nueva esperanza. Su Padre sería Dios y Él proveería todo lo que necesitaran. Este es el mensaje que ellos están dando. Y sin embargo, noten el efecto de este mensaje en estas personas. Hacen un concilio y deciden que los quieren matar. Mi querido amigo, ¿alguna vez lo había notado? ¿Por qué el hombre rechaza el evangelio? ¿Por qué el hombre moderno rechaza el evangelio? ¿Qué tiene de malo el evangelio? ¿Se han puesto a preguntarse? ¿Qué tiene de malo este mensaje ahora? Es tratado con sarcasmo, con desprecio, con burla. La gente lo odia. Y es insulto. ¿Qué hay de insulto al respecto? ¿Qué puede decir en contra del mensaje del evangelio? ¿Por qué la gente rechaza este mensaje? Y yo les hago la pregunta, ¿es eso razonable? ¿Es razonable rechazar el mensaje que ofrece el perdón gratuito, el perdón total, la regeneración, nacer de nuevo, una nueva naturaleza, un nuevo poder, nuevas esperanzas, nuevas aspiraciones? Y la gloria de Dios esperándole cuando muera y continúe en el mundo eterno. ¿Cuál es la razón para rechazarlo? Y esa es la clase de pregunta que el hombre moderno no enfrenta. Él dice que no es cristiano porque razona, porque piensa. Bueno, ahora le pido que aplique esa razón. Estos hombres son arrestados y ahora quieren matarlos. ¿Y qué han hecho? No han roto ninguna ley, pero ¿qué han hecho? Bueno, lo que realmente han hecho es sanar a un hombre que nació cojo, a un hombre que todo el mundo conocía. Todo el mundo conocía a este hombre que estaba allí en la puerta de la Hermosa, en el templo. Tenía más de 40 años y lo habían puesto allí durante años y años y años, y todos los días este hombre estaba pidiendo dinero. Y los miembros del Sanedrín, cuando entraban al templo para ofrecer sus oraciones, todos lo estaban viendo, todos lo conocían. Y ahora, después de que lo sanan, este hombre está parado allí con los pies firmes, capaz de caminar, saltar y alabar a Dios. Estos hombres, estos apóstoles, han hecho esto, han sanado a este hombre y sin embargo quieren matarlo. ¿Es eso razonable? ¿Cuál ha sido la influencia
y el efecto. Piensen en eso. ¿Cuál ha sido la influencia del efecto de la iglesia cristiana, del evangelio cristiano a lo largo de los siglos? Esa es la clase de pregunta que el hombre moderno debería hacerse. ¿Qué hace el evangelio? ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué ha hecho la iglesia a lo largo de los siglos? Y podría dar listas y listas de cosas contando las historias de lo que la iglesia ha hecho. ¿Se acuerda en los tiempos de la edad oscura, así se llamaba, o de las tinieblas? Bueno, en ese tiempo el cristianismo era la única luz. Y no puede entender la historia de la Europa moderna aparte de la reforma protestante. No ha habido una fuerza civilizadora más grande en la historia de la raza humana que el cristianismo. ¿Saben de dónde vienen las leyes que protegen a los pobres? Del cristianismo. Fue iniciado por la iglesia cristiana siglos antes de que los políticos pensaran en eso. ¿De dónde vino la educación? Fue iniciado por la iglesia siglos antes de que los políticos pensaran en ello. ¿Qué de los hospitales? Es igual. Y ahora estos hombres son hombres que se burlan de la fe cristiana. Estas son las personas que nos han estado enseñando en este siglo que ya no necesita a Dios y ya no necesita los milagros ni lo sobrenatural. Pero son los cristianos los que han construido los acueductos en los lugares más recónditos. Son los que llevan la ayuda humanitaria cuando hay desastres. Y es a estos a los que estos hombres quieren matar y destruir. Y el hombre moderno piensa que es inteligente burlarse. Mis queridos amigos, todo el problema es que la gente no piensa. Está repitiendo las mismas frases, los mismos clichés de todos. Los clichés de los comediantes, de los columnistas muy inteligentes que escriben en los periódicos, repitiendo y repitiendo el sarcasmo de los hombres. Por eso, cada uno de nosotros debemos pensar por nosotros mismos en vez de estar repitiendo y familiarizarnos con los hechos, con lo que es realidad acerca del cristianismo. Y yo creo que una vez que uno lo hace, descubre que esa incredulidad no tiene razón. De hecho, no creer es ausencia de razón. Y la manifestación de que no tienen razón es exactamente lo que está sucediendo acá. Estos hombres querían matarlos. Pero Gamaliel se levanta y dice, miren, tengan cuidado, y los persuade. Aparentemente dice ellos que no lo van a matar, pero incluso entonces, en realidad hacen caso solamente a la mitad. Gamaliel les dice, dejen ir a estos hombres. Déjenlos en paz. Da unas razones para ello y ellos se convencieron y están de acuerdo, pero no están completamente de acuerdo. Porque cuando llamaron a los apóstoles, noten lo que hicieron. Los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y ahí sí los dejaron ir. No los matan, pero los golpean. Y no tenían ni razón para golpearlos, como no tenían razón para matarlos. Y como ve, esto es simplemente una manifestación de la irracionalidad que estos hombres tenían, una irracionalidad total. Pero veamos algo más. Lo que nos enseña aquí es esto, que la incredulidad no tiene fecha, es decir, siempre ha existido la incredulidad. No depende del conocimiento moderno, no depende de la razón, y entonces, ¿de qué depende? Bueno, la respuesta es simple y es una cuestión del corazón. Siempre es una cuestión de sentimiento, la incredulidad. Los hombres nunca rechazan el evangelio por el intelecto, siempre es por la moralidad, siempre es por el estado del corazón humano. Las mismas palabras nos lo dicen cuando escucharon esto, se sintieron, noten ahí, se sintieron profundamente ofendidos. Ofendidos es un término muy fuerte, realmente significa que estaban cortados por la mitad. Sus corazones, por así decirlo, estaban rotos en dos. ¿Por qué? Porque, bueno, habían tanta irritación en ellos que generó esa rabia interior. Estaban casi que estallando, en cierto sentido. Era un deseo
gigante por matar a los apóstoles. Ahora, esto digo, no es razonable, es simplemente rabia, no hay nada menos que eso. ¿Qué tan diferentes son las personas que estaban de las que leemos en Hechos 2? Allí eran algunos miembros del Sanedrín y en Hechos 2 Pedro predica a la multitud y al oír esto, si lo recuerdan, Hechos 2:37, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Ve la diferencia entre ser compungidos de corazón y ser dividido en su corazón? Es bueno estar compungido en el corazón. Eso significa que está perturbado, que está convencido, que está despertando, que hay algo que le hace falta. Y eso lleva al arrepentimiento. Pero acá lo que hay es una rabia ciega que pone la mente y sus acciones de un lado y simplemente se llena de esa rabia ciega, apasionada, insensata, que causa incredulidad. Aunque piensen en dónde se encuentran ellos, están en la corte. Noten, es una corte la que los juzga, está juzgando a estas personas. Una corte debería analizar, ¿dónde están los abogados? Una corte debería analizar los hechos, ver lo que está sucediendo, pero esto no es lo que está sucediendo allí. Es simplemente rabia, es un sentimiento apasionado. Ya están, sí, ahora sí los vi. Es algo completamente insensible. ¿Y qué causa esto? Su pecado. Y es lo mismo hoy. De hecho, ¿ve alguna diferencia ahora en este momento y lo que sucedía en ese entonces? No hay ninguna. Entonces, ¿por qué estos hombres están tan furiosos? ¿Por qué están tan llenos de rabia contra estos apóstoles? ¿Por qué quieren matarlos? Bueno, aquí están algunas de las respuestas. Es parte de su pecado y es que es un tema de conciencia. Obviamente están preocupados por la forma en que crucificaron al Señor Jesucristo y lo han dicho: he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Hechos 5:28. Ellos sabían que eran culpables, sabían que lo habían crucificado, que lo habían rechazado. No quisieron escuchar, dijeron sí, y le pidieron a Pilato que lo hiciera, que lo crucificara. Los judíos, sus propios hombres, son los que se declaran con Pilato, y Pilato estaba tratando de ponerlo en libertad, pero ellos insisten en crucificarlo. Fuera con él, crucifícalo. Y sabe, no puede nadie hacer algo así y vivir como si nada. La conciencia se lo muestra, opera, y los apóstoles les están recordando esto. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien matasteis y colgasteis en un árbol, y sus conciencias entonces en ese momento los están condenando. Y la conciencia perturbada es siempre algo que tiende a enfurecer. Estaban molestos porque querían deshacerse de la conciencia. Mis queridos amigos, es siempre lo mismo. Pretenden hacernos ver que las razones son intelectuales, pero las verdaderas razones son morales y generalmente están ahí en el ámbito de la conciencia. Se encubren a sí mismos y encubren sus fechorías. Hay algo en ellos que les dice que esto es absolutamente correcto, pero no quieren lo correcto, no quieren las cosas buenas. Es igual con cada uno de ustedes y conmigo. Sabemos qué es correcto, pero preferimos la oscuridad, ¿no? Como le pasó como lo puso nuestro Señor. Por eso es que la luz vino al mundo, ¿se acuerdan? La luz vino al mundo en Cristo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malvadas. Y luchan contra su conciencia, patean contra los aguijones como lo hizo Saulo de Tarso más tarde. Están luchando con eso dentro
de cada uno acerca de lo que es correcto, pero no quieren hacer lo que sea correcto. ¿No es ese el problema hoy inclusive de todos? La dificultad con el Evangelio que inculca una vida de obediencia a las leyes de Dios. Al hombre natural no le gustan las leyes de Dios. El hombre natural prefiere ser promiscuo en lugar de ser fiel a su esposa. Quiere experiencias prematrimoniales que no debería tener, pero el Evangelio dice no. El Evangelio habla de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Un hombre moderno dice, quiero eso. Por eso odia el Evangelio, porque no quiere dejar su pecado. La incredulidad no es razonable, como acabo de demostrar. Y este Evangelio le perturba y la conciencia se lo atestigua. Y está luchando contra su conciencia. Y eso es un estado miserable. Por eso esas personas se enfurecen. Bueno, ¿y qué más? Aquí hay otro factor. Estas personas estaban molestos con los apóstoles. ¿Por qué? Bueno, porque ya los han descrito como hombres ignorantes y sin educación, hombres sin educación e ignorantes. Sin embargo, vea estos hombres que no tenían nada de educación, ignorantes, dirigiéndose a las multitudes y la gente los estaba escuchando. Y están teniendo gran éxito y esto también es parte de lo que produce esa furia. Esto es parte, por supuesto, de la explicación de la incredulidad, el orgullo. Es lo mismo hoy. Personas que vivieron hace 2000 años, ¿me pueden decir algo a mí hoy? Nosotros en esta época tenemos la tecnología, todos sabemos lo que sabemos. Nadie hace 2000 años tiene mucho que decir al hombre moderno. Por eso son prejuicios, esos son prejuicios gobernados por su naturaleza. Y eso es exactamente lo que sentía el Sanedrín. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué saben estos hombres? Nosotros somos los maestros, somos el Sanedrín. Si notan, ese es un elemento de orgullo en estos hombres, un orgullo intelectual. ¿No sabemos todos nosotros un poco de esto? ¿Cómo puede el mismo evangelio ser adecuado para un gran filósofo como para un hombre que nunca ha leído un libro en su vida? Parece insultante para aquellos que son doctos, los conocedores. ¿Quiénes son estos hombres? Estos hombres son maestros, son los que tienen el conocimiento y no se detiene a pensar que están gobernados particularmente por sus sentimientos. Y así el orgullo intelectual entra. El hombre dice, seguramente no me está pidiendo que crea con mi cerebro y conocimiento y comprensión. Lo que dice que puede salvar a la persona más ignorante en cualquier parte del mundo en este momento es el Evangelio, pero eso es lo que ellos no creen y es exactamente lo que hace el Evangelio. Nos humilla, hiere el orgullo y luego cuando descubrimos que no podemos entenderlo, entonces ahí es cuando la situación se agrava. ¿Qué es este Evangelio? ¿Cómo pueden estos hombres ignorantes hablar así? ¿Cómo pueden estos hombres ignorantes hacer estos milagros como lo están haciendo? Estas personas están haciendo estas preguntas y no lo entienden. Y hoy creemos que entendemos algo sobre la inteligencia artificial y eso ya es suficiente. Pero aquí hay algo que no pueden entender, que es sobrenatural, y por eso dicen es una tontería, y no pueden seguirlo y por eso lo descartan. Eso no es razonable, eso es simplemente pura pasión. Pero luego llegamos a la mayor fuente de problemas y eso es lo que este evangelio siempre dice, y es la verdad acerca de nosotros. Y nada más lo hace. Eso es lo que hace el Evangelio, hablar verdad a nosotros. Es siempre
Esa es siempre la dificultad más grande con el Evangelio. Es un mensaje que viene a todos y nos dice a todos que somos pecadores, que nuestros grandes cerebros y nuestro gran conocimiento no hacen la más mínima diferencia. Los grandes genios han sido tan grandes en su fracaso moral como cualquier otra persona. El alcoholismo no se limita a los ignorantes. Puede tener hombres muy cultos que son alcohólicos y esclavos de la bebida. Y este mensaje nos dice eso y nada más. No hay otra cosa que nos lo diga. Las personas alaban el conocimiento, alaban su educación, sus cerebros, su comprensión. Y aquí está el único mensaje que viene a todos y con honestidad les dice, es un pecador como todos los demás. No hay diferencia. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno solo. Todo hombre es un fracaso. Todo hombre está ciego y muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero va más allá y además dice que están absolutamente indefensos en este asunto de liberarse de esa condición. Y eso es nuevamente, por supuesto, un terrible insulto para estos hombres, especialmente aquellos que se creen muy modernos. Están muy confiados en sus vidas. Ellos creen que lo pueden hacer todo. Estos hombres pueden salvarse a sí mismos. El hombre no puede. Mire el conocimiento que tiene, mire su psicología, mire su sociología, mire todo su aprendizaje, mire ese conocimiento de esos grandes filósofos. Y seguramente con la aplicación de ese entendimiento puede tratar de arreglar al mundo. Pero el Evangelio comienza diciéndoles, no puede. Es tan indefenso en este siglo como siempre ha estado el hombre. No puede rehacerse a sí mismo, no puede rehabilitarse moralmente. Está completamente indefenso y esta es la causa del problema. La situación del hombre es terrible. Y luego termina poniéndolo así, que estamos todos tan perdidos y tan indefensos y tan desesperados que Dios tiene que enviar a su Hijo, a su único Hijo para salvarnos y para morir en la cruz por todos nosotros en el Monte Calvario. Y además de nuestro renacer, además de nuestra naturaleza, o a pesar de nuestra naturaleza, Él puede realmente salvarnos. Ahora, aquí está la cosa que exactamente despierta ese rechazo, ese antagonismo al cristianismo. Si Jesucristo fuera solo un hombre, nadie lo odiaría. Si fuera solo un gran maestro, nadie se opondría a Él. Si fuera solamente un ejemplo moral, todo estaría bien. Pero una vez que dice que es el Hijo de Dios que viene a salvar al mundo, entonces ahí sí ya no lo necesitan, o no lo quieren, o lo rechazan. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué Él muere? Por los problemas que tiene el mundo, por su pecado. Y si predica acerca de esta regeneración, entonces va a ser rechazado. Porque las personas no quieren, no están interesadas en un Jesucristo. Pero el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser regenerado de nuevo desde los cimientos. Necesita una nueva naturaleza y un nuevo comienzo. Y esto es insultante, esto es lo que los enfurece. No pueden escuchar esto. Fuera con esas personas, crucifíquelo, matémoslo. Eso es lo que están diciendo, matémoslos, deshagámonos de estos hombres. Ahora, amigos míos, esa es una de las razones por las cuales la humanidad rechaza este evangelio. Esa es la razón por que el Sanedrín lo rechazó. Esa es la razón por que los hombres y mujeres todavía lo rechazan. No hay nada nuevo en esta situación. Le pido de nuevo que lo tome en términos de razón. ¿Tiene razón esto? ¿Hay alguna razón para ese rechazo? ¿Por qué una persona rechaza el evangelio? ¿Por qué lo rechaza? ¿Qué hay de malo en el evangelio para ser rechazado? ¿Cuál es la dificultad de aceptarlo?
Piense en un evangelio que podría salvar a un hombre en el primer siglo, porque es un insulto para un hombre hoy. Algunos sienten que es insultante que les digan que está perdido en su naturaleza interna, que está podrido. Cuéntele a alguien, háblele de su condición y verá que le va a decir, no, yo no soy, yo estoy bien, ¿cómo me va a decir eso? Y están podridos. ¿Y qué sucede? Que se les toca el orgullo y ahí mismo ya no quieren saber nada. Y eso es siempre la causa de este sentimiento apasionado, de este antagonismo insensato acerca del evangelio, y por eso lo rechazan. Y ahora, aquí está el análisis de la incredulidad como la encontramos en estas palabras. Y voy a llegar a un último punto que también es evidente en lo que acabamos de leer. La incredulidad siempre es contra Dios. Los miembros del Sanedrín no estaban realmente en contra de estos hombres, estaban contra Dios. Gamaliel ya dice, en cierto sentido comienza a sentir eso. Y es por eso que usa el argumento para esa insensatez de este concilio. Él dice, absténganse de matar a estos hombres, déjenlos en paz, porque si este consejo es obra de hombres, o si esto que están haciendo es obra de hombres, eso se va a acabar. Pero si es de Dios, no puede derribarlo. No sea que de pronto se encuentre incluso peleando contra Dios. Y eso es un aspecto más espantoso y terrible de la incredulidad. Se basa en un odio a Dios. Y hay muchas declaraciones que encontramos acerca de esto en el Nuevo Testamento. La gente carnal, natural, no está sujeta a la ley de Dios, porque no puede. Qué cosa tan terrible, ¿no les parece? El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu porque para él son necedad. Tampoco puede conocerlas porque se disciernen espiritualmente. Qué cosa tan terrible la incredulidad, ¿no les parece? Un hombre moderno piensa que es un incrédulo debido a su gran cerebro, a su gran conocimiento. No es eso, es un odio a Dios. Y es por eso que el mundo está como está hoy. El hombre está en una rebelión con Dios. Esa es la condena de que la luz ha venido al mundo en Cristo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Esta es la profundidad de la incredulidad. Esta es la cosa más terrible de todas. El mundo rechazó al Hijo de Dios porque odiaba a Dios. Y no solo se ha rebelado contra Él, está lleno de un espíritu de malicia, de odio y de antagonismo hacia Él, hacia el Dios Santo. ¿Por qué? Porque los hombres odian los 10 mandamientos, porque se burlan de lo que llaman la estrechez del Evangelio. Es que el Evangelio es muy cerrado. Una estrechez que hace que el hombre mantenga sus límites matrimoniales, que se mantenga limpio y puro, que se mantenga alejado del robo, de la violencia, de la malicia y del odio y del rencor y de la ira. Lo odian. Qué terrible es el Evangelio. Eso dicen. Y eso es un odio a Dios. Es un antagonismo a Dios. La cosa terrible, como señala Gamaliel, es que estos hombres están luchando contra Dios. Y aquí están estos hombres, estos miembros del concilio, haciendo lo que dice Gamaliel, teniendo cuidado, dicen. No sea que, o escuchando lo que dice él, no sea que se encuentre luchando contra Dios. Y si esto es de Dios no puede detenerse, pero están tratando de detenerlo igual. Y eso es precisamente lo que la humanidad en su locura está tratando de hacer. Y es lo que ha tratado de hacer a lo largo de todos los siglos, luchando contra Dios, rechazando el Evangelio. Y no es una lucha contra cada uno de nosotros. No es una lucha contra la iglesia cristiana. En última instancia es una lucha contra Dios, porque Dios es quien levantó a su santo Hijo, el Señor Jesucristo. Es Dios quien envió a su Hijo al mundo y es a Él al que están rechazando.
Cuando rechazan a su hijo, están rechazando a Dios. Y eso es una locura. Esa es la locura final de la incredulidad. Esa es la ceguera del Sanedrín, de todos sus miembros. ¿Por qué no enfrentan los hechos? Miren a estos hombres. Estos hombres se llaman los apóstoles, que se llaman los apóstoles, son ellos mismos capaces de hablar así, tienen un poder para poder sanar a un cojo indefenso. ¿Por qué no enfrentan a los hechos? ¿Por qué no escuchan lo que los apóstoles estaban diciendo? Ni siquiera es cuestión de nosotros. Es Dios el que ha salvado a este hombre o que le ha restaurado su salud. ¿Por qué no los examinan? Tienen grandes cerebros, ¿por qué no los usan? ¿Por qué no se dicen a sí mismos? Sabemos que estos hombres son ignorantes y sin educación, pero ¿por qué pueden actuar de esta forma? ¿Qué es lo que está pasando con sus vidas? Estaban llenos de esta pasión por predicar estas palabras, hicieron estas cosas. ¿Por qué ellos todavía lo rechazan? Estos hombres no se enfrentaron a las evidencias. ¿Cuál es la explicación? Hay solo una, y es que ellos no querían aceptar a Jesucristo que había sido enviado a este mundo y que había resucitado y que había ascendido al cielo. Eso es lo que está sucediendo con estos hombres. Están rechazando a Dios y todavía es lo mismo hoy en día. Es ilógico. Esa es y ha sido la historia a través de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Solo hay una explicación a todo esto y es un rechazo a Dios. Así que rechazar el evangelio, no solamente se rechaza al predicador y al final, ¿qué ni importa si rechazan al predicador? No solamente está rechazando a la iglesia, que al final tampoco importa si rechazan a la iglesia, pero están luchando contra Dios. Aquel que rechaza el evangelio, rechaza a Dios. El Dios que puede sanar a un hombre nacido cojo y darle solidez perfecta, un Dios que puede conquistar la tumba, la muerte y la tumba. Los hombres pueden matar al Hijo de Dios, pero Dios le levantó de los muertos. Eso es contra lo que está cualquier persona que rechaza el evangelio, contra el Dios Todopoderoso. ¿No es ese el verdadero análisis del Sanedrín? Cuando escucharon eso, se sintieron profundamente conmovidos y querían matarlos. ¡Qué locura! ¡Qué tontería! Están luchando contra Dios, están tratando de poner fin a su evangelio, están tratando de silenciar a sus testigos, están diciendo no más con eso, vamos a detenerlo. Pero están levantándose contra el que levantó al Hijo de la tumba. Están luchando contra el poder eterno de Dios. Están luchando contra el Señor del universo y el juez del universo. Y eso es una locura, eso es irracional. Eso es ceguera por el pecado. Este es el hombre ciego, que no ve la gloria de Dios, no puede verla. Todavía estamos en un mundo así, todavía tenemos los mismos problemas, todavía nos enfrentamos al mismo Dios. Todavía podemos ver que hay un solo camino de salvación y es Jesucristo y el crucificado. Eso es lo que nos deja esta lección de los miembros del Sanedrín. Ver la naturaleza de la incredulidad. Y si hay alguno en medio de nosotros que está ahí, deje clamar a Dios por misericordia, por compasión, y encontrará que la va a recibir. Admita su fracaso, admita su pecado, admita su ceguera, admita su incredulidad, admita que no sabe, que no entiende. Y aférrese a lo que puede ver. Entienda que puede venir a Él desnudo, indefenso, venir a Él y decirle, sálvame, lávame, porque muero.
Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque cuando venimos a ti, reconociendo nuestra situación, sabemos que nuestros pecados son perdonados, de que podemos reconciliarnos contigo, Señor, que puedes darnos una naturaleza y que hay algo allí en el cielo de lo cual esperamos, Señor. Si hay alguno que todavía está en ese pecado o está retenido en la esclavitud de su incredulidad, Señor, te pedimos que le des la fe para que venga a ti y que pueda ser salvo por esa infinita gracia que tú das al momento de que traes a alguien a tus pies. Te pedimos, Señor, también por nosotros que hemos creído, para que continúes afirmando nuestra fe, para que continúes mostrándonos cuáles son las reacciones de los incrédulos y que conociéndolas y entendiéndolas podamos ir con más tranquilidad, con más amor, con más pasión, con perseverancia, siempre pidiéndoles que vengan al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a ser siervos que nos uses en esta tu iglesia, en el evangelismo. Gracias, Padre, por tus palabras esta noche. Te pedimos que queden en nuestro corazón grabadas, no solamente ahora, sino por siempre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.